Hoy en Un Día Con nos colamos en el Euskaltegi JM Zabala para vivir durante unas horas la jornada con un profesor de euskera, así que atentos porque comenzamos las clases. Años como director de este Euskaltegi. Sí, de director 15 años, de profe 28 ya. Así que ¿crees que será posible que vivamos durante un día cómo es la jornada del profesor? Claro, sí, cuando queráis. Pues vamos a ello. Muy bien. Te voy a presentar a Asier, que es uno de nuestros profes. Adelante. Aupa, egunon. ¿Cómo se lleva eso de tener en una misma clase, supongo que alumnos con diferente nivel? Hombre, cada uno tiene su particularidad, tiene su manera de aprender y su manera de expresarse también. Pues a veces tenemos que tratar de adecuarnos un poco a lo que cada alumno exige o demanda. Puede ser lo más gratificante al comprobar cómo pues, una metodología de enseñanza funciona y va a tirar para adelante en personas que tienen demandas diferentes. Esta es Ana. Hola, Kaixo. Kaixo, en plena clase, ¿no? Pues sí, aquí estamos trabajando un poquito. Hoy vengo a ver si puedo ser durante unos minutos, aunque sea de profesor. Como veis, los he colocado por grupitos pequeños y entonces yo voy pasando de cada uno de ellos y les voy preguntando, vamos trabajando las estructuras. Ellos también prefieren, porque la duda que tiene uno se la responde el otro, entre ellos trabaja muy bien. ¿Qué te parece si me pongo ya? Empezamos, en la pizarra tienes escrito en la estructura que ellos han trabajado. Solo que en vez de hacer dira, tú vas a hacer el ni nice. Tú les vas a decir, ser tan arisara, y ellos, si me han hecho caso y hemos trabajado bien la estructura, te van a contestar. Ser tan arisara. Ikasten ari gara. Entzun, ser tan arisara. Ikasten ari naiz. Ser tan arisara. Ni ikusten ari naiz. Ser tan arisara. Ni entzuten ari naiz. Ser tan arisara. Ni ikasten ari naiz. Acabo de terminar mi proyecto de ser profesor Muy por bien. un día. Y digo yo que aquí algún descanso haréis también, ¿no? Pues sí, ¿Un pues café? vamos a tomar un café. Vamos. Con leche cortado. Con leche. Me comentabas que además de enseñarles aquí en el aula, Sí. luego pues no sé, os involucráis con ellos en proyectos personales, ¿no? En cosas que quieren hacer. Sí, pues por ejemplo, una vez termina ellos consiguen la titulación que ellos quieren o el objetivo que tienen, les informamos también en pues el euskera, pues si quieren trabajar en euskera en Bilbao, pues los acontecimientos que hay en euskera, pues cine, teatro, les intentamos poner en conexión para que hagan el Mintza Laguna. Entonces pues les damos un poco de apoyo y de refuerzo de cómo pueden poder dirigirse y demás. Aquí está Ruth, es una de las tutoras de los cursos de autoaprendizaje. O sea, que eres la profesora más tecnológica que hay aquí. Bueno, somos dos actualmente y nos encargamos un poco, pues bueno, del sistema Boga, bueno, en el que los alumnos estudian desde su casa, también tienen unas tutorías presenciales cada 2 semanas. Y bueno, es un sistema nuevo que bueno, hoy por hoy pues hay que adaptarse a las necesidades de los alumnos, que no todo el mundo puede venir a clase todos los días. Entonces, pues bueno, es otra de las de los servicios o de las opciones que tenemos aquí en el Euskaltegi. Juancar, vistas espectaculares de Bilbao y aunque no lo parezca, estamos en el centro. Exactamente. Y además yo creo que desde aquí vemos un poco todo lo que es la zona de influencia del Euskaltegi. ¿Utilizáis este sitio para relajaros, por ejemplo, los profesores? Claro, se hacen reuniones más informales, pues sería el equivalente de un choco, pero un poco más, sí. Un poco más al aire libre. Bueno, Juancar, ya acaba ya la jornada de trabajo. ¿Cómo me has visto? Muy bien, te he visto muy suelto, muy bien, muy bien. Tienes futuro en la enseñanza, ¿eh? ¿Crees que sirvo, no? Yo creo que sí. Bueno, pues oye, me quedo con tu teléfono. Perfecto. Nunca se sabe. Muy bien. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta cuando queráis.